Este programa es otro producto de Libra Producciones. Hola. Hola, sí. Bueno, estamos en comunicación con el señor Sergio Kenayan, una de las personas que saben mucho sobre historia armenia y sobre costumbres de la comunidad armenia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo andás? Muy bien. Muy Felicidades en contento el de día estar hablando contigo. Bueno, igualmente, felicidades en el Día del Profesor, realmente destacado, ¿no? El señor Kenayan, ¿no? Bueno, Sergio, contame dónde naciste, si sos de acá, tus padres de dónde eran, contame algo de tu vida. Bueno, yo nací en Buenos Aires, Sí. no soy importado. Mis padres sí vinieron los dos de afuera, mi mamá de Francia. Sí. Somos descendientes de gente que se salvó de la destrucción de Esmirna de parte de mi mamá, tanto de mi abuelo como de mi abuela. Los dos eran de la zona y cuando fue la destrucción de Esmirna pasaron a Grecia y de Grecia pasaron a Francia y bueno, estuvieron... ese es el lado materno. Sí, sí. Mi papá es nacido en Armenia, pero no es de digamos, de las oleadas que estamos acostumbrados ahora, sí. que vienen de Armenia desde hace unos 20 años, sino que fue un prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial, era soldado en esa época de la Unión Soviética, ¿no? Claro, sí. Quedó prisionero ahí en Europa y bueno. Bien. Después tuvo la mala idea de venir a la Argentina. Sí, realmente que, bueno, es otra guerra, de otro tipo. No, ¿sabes lo que pasa? Que en la década del 50, cuando pasó esto en la Argentina, tuvimos una oleada de gente que vino de afuera, de distintos lugares, pero coincidieron las fechas, ¿no? Exactamente. Pero aparte era otra. Acá era una maravilla, ¿no? Claro, para los que era venían. Otra Argentina. Otra Argentina. Que lamentablemente ahora los que vienen, no sé, piensan de que es la panacea, pero no es ninguna panacea. Pero bueno, no nos metamos en esto porque con esto no, porque es un problema, es un tema en sí mismo la migración de gente desde Armenia y no se puede tomar así a la ligera porque obedece a muchísimos factores. Entonces hay mucha gente que lo toma así a la ligera, pero viste, hay que estar en el lugar y sí, bueno. Pero el problema migratorio ahora son los que vienen, son profesionales, los que están llegando acá, los últimos, ¿no? No sé, sí. Ya es por otra cuestión. Sí, los motivos, en realidad, los motivos son muy diversos. Uno cree que se puede catalogar como, bueno, migración económica. Pero en realidad a veces uno va a investigar en el fondo de la cuestión y va a ver de que no es una sola. Lo que pasa que en definitiva, en última instancia, el resultado, sea cualquiera el motivo, es el vaciamiento del país. Seguro. Entonces en eso sí coincidimos de que, bueno, por supuesto que es negativo, ¿no es cierto?, para el país. Claro. Pero emitir juicios a veces es difícil porque, bueno, las respuestas que recibimos generalmente son desconcertantes. Anda a vivir vos allá, te decían. ¿Te acordás? Claro. Entonces, claro, en la diáspora nosotros, en gran medida, a pesar de todo lo que se ha hecho, desconocemos la República de Armenia. La desconocemos. Realidad, claro, porque es verdad, justamente entre ellos mismos, bueno, hay ciertas diferencias, ¿no? La grieta famosa que acá también lo hay, ¿no? Pienso que debe ser de que se están tratando de buscar formas, yo creo que también la forma de
poder subsistir, porque de otra forma no creo por qué llegan acá la nueva corriente. Aparte, no es mucha cantidad la que viene ahora, supongo. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, en la Argentina no tenemos la menor idea qué número es. Claro. Pero sabemos que es mucho más de lo que podemos imaginar. Ajá. Sí. ¿Sí? Mucho más de lo que podemos imaginar. Ahora, los números a veces no lo podemos saber nosotros, pero Armenia sabe cuánta gente sale. Ajá. Entonces no importa a qué país vayan. O sea, la gente el asunto que es... se va. Bueno, nosotros, sin entrar a los grandes detalles, 1 millón de personas se han ido. Ah, mira vos, qué cantidad. Realmente sí. Sí, para un país tan chico es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, a veces esto podemos analizarlo desde muchos puntos de vista, pero por ejemplo, en el enfrentamiento Armenia-Azerbaiyán, sí, ¿no? Sí. No ha tenido un número grande de bajas para los armenios. Ajá. Sin embargo, el costo de la guerra es esto. Exacto. Claro. Sea lo que fuese. Es decir, en gran medida, imagínate, si un país que tenía que empezar un camino hacia la reconstrucción como país para empezar a funcionar y nace en medio de una guerra, sí. Es obvio de que tiene problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, entonces el que se va es una víctima en definitiva de este enfrentamiento, por supuesto que viene de mucho antes, ¿no? Yo siempre soy cuidadoso cuando tenemos que abordar los temas que son más contemporáneos. Sí. Bueno, decime, después de la pausa, vamos a hablar justamente, como el 21 de septiembre se cumple una nueva independencia, la segunda independencia armenia. ¿Cuáles fueron los motivos? Si fue gestado o fue por decisión de la República Socialista Soviética Rusa, que dijo, le sacó la mano, dijo, bueno, de acá en más seguí vos. Pero vamos a hablar sobre el tema después de esta pausa. ¿Te parece? Muy bien. Bien. Habíamos quedado que ibas a hablar sobre esta segunda independencia. ¿Esta segunda independencia se fue gestando o fue porque Rusia dijo basta, no te quiero en mi grupito, dijo? La verdad que toda la historia armenia de los últimos 4.000 años son un poroto al lado de estos 20, 25 años. Además es mucho más fácil analizar algo que pasó hace 4.000 años que lo actual. Sí. En primer lugar, yo quiero hacer una salvedad. Sí. Nosotros hablamos de primera independencia, segunda independencia, por una cuestión técnica. Sí. Pero la primera independencia, es decir, el del 1918, en realidad fue la reinstauración del Estado. Ajá. Es decir, el Estado armenio desapareció hace más o menos 1.000 años en territorio armenio. Sí. Con la caída de la capital Aní, en territorio armenio desapareció hace más o menos 900 y pico, hace 1.000 años. De 1.000 años no tuvimos Estado. Sí. Entonces, el tema de la independencia del 18 no es una independencia, porque para ser independiente tenías que existir. Ajá. Entonces, si existía una república de Armenia, una región armenia o algo por el estilo, entonces se independizaba de alguien. Ajá. Acá el tema era que pusieron las bases del Estado sobre la nada. Y haya sido bueno o malo a simple vista, es épico, porque de la nada, en una época, fíjate que la primera independencia, vaya la repetición, ¿no? Sí. Nace en un momento en la cual está la Primera Guerra Mundial, sí. uno de los frentes de batalla entre las facciones que peleaban, se llevaba a cabo sobre territorios armenios. Por ejemplo, Turquía, en esa época el Imperio Otomano,
y Rusia, en esa época el Imperio Ruso, sí. eran facciones enemigas, peleaban en sus fronteras, pero esas fronteras estaban ¿dónde? Justo. En lo que era la antigua Armenia. Quiere decir que cualquier operación militar claro. dañaba a la gente que estaba viviendo allá. Exacto. Segundo, sí. los turcos acababan de iniciar el genocidio. Sí. Pero una gran masa de los que se pudieron salvar, que estaban cerca de la frontera rusa, cruzaron la frontera rusa hacia el lado más seguro. Quiere decir que la región esa estaba sobrepoblada de un montón de gente hambrienta, Ajá. sin trabajo, Armenia tiene un clima, digamos, sí, es muy no benigno. No, exactamente. Bueno. Aparte territorio también no es benigno. Después, no solo esto, a eso se sumó la revolución bolchevique en Rusia, que si bien no tenía nada que ver, digamos, no tenía nada que ver entre comillas, con los armenios, terminó afectando a los armenios. Seguro. Y bueno, todas estas cosas, una encima de otra, era el peor momento para poder nacer como Estado. Seguro. Y sin embargo, esas cosas de la historia, el pueblo arrinconado ahí, y bueno, lograron lo que no pasó en otros momentos, se creó el Estado. Quiere decir que la reinstauración de un Estado es una cosa épica. Claro, por eso Ahora, duró tan poco, ¿no? ¿Cómo? Sí, por eso duró tan poco. Sí, eso, la duración es una cosa diferente, porque también es problemático. Pero, por ejemplo, en esta segunda independencia, ahora sí, existía la República de Armenia, sí, ¿no? Que se independizó en definitiva. Sí, ahí sí podemos hablar de la independencia de Armenia. Sí. Y obviamente fue menos épico en el sentido de que no se libraba una batalla de sangre y fuego, teníamos que, si no desaparecíamos del mapa. Ajá. Hubieron otros elementos, cuestiones políticas, claro, muy intrincadas, ¿no? Hubo otro tipo de arreglos, diríamos, ¿no? Y sí, o embrollos también. Sí, bueno, para no entrar en esa, porque sí, siempre va a haber embrollos, más que todo es eso, ¿no? El que quiere agarrar, bueno, acá estoy yo estoy acá, vos pará, que el límite yo supongo que debe haber sido bastante engorroso todo. Y bueno, entonces, decime, vos como profesor de historia, vos viste que acá, yo no sé, en la época nuestra que estudiamos, la historia fue hasta cierta época no sé cómo es ahora, ¿no? No sé si sigue la historia como con Juan Domingo Perón, todo lo que siguió después. No sé, en este momento no sé cómo se lleva la historia en el secundario. En nuestra época, claro, era época militar, hasta Juan Domingo Perón sabíamos todo, después nada. En la historia armenia, ahora, ¿se sigue hablando sobre el tema? ¿Los chicos se interesan más de esta época actual que en la época histórica? Bueno, acabas de poner el cuchillo justo sobre la herida. Bueno. Porque el tema educativo, no tiene solamente una solución mágica. Sí. O una solución para todos los problemas. Es una cosa dinámica como es la sociedad, ¿no? Ajá. Y va mutando, obviamente. Te puedo asegurar que temas actuales o temas antiguos son tan interesantes según cómo se presenten a la realidad. Hoy, si le hablas de que Mesrop Mashtots creó el alfabeto por una visión que tuvo de Dios, que le escribía con la mano las letras, Se te ve bien. En realidad, claro, eso fue escrito hace 1700 años atrás, sí. Y era una forma semipoética de hablar de la inspiración que tuvo él después de trabajar tanto y solucionó el problema. Sí,
Sí, lo pueden escuchar y digerir, pero es mucho más importante hacerle un enfoque de lo mismo, pero con un enfoque actual. En realidad, la creación del alfabeto, ¿no? Fue una revolución. Seguramente. Fue dirigida por el Estado. Ajá. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a contar nuestra historia como si fuera una leyenda. Pero cuando vos lo llevas al enfoque actual, vos te das cuenta que en realidad, por ejemplo, vos sabés perfectamente que se creó el alfabeto para traducir la Biblia y los libros sagrados para que la gente tuviera acceso. Sí. Ahora, ¿me podés decir qué rey de qué país se puede preocupar si en una aldea entienden o no entienden la Biblia? Es verdad. Entonces había una cuestión de Estado, que era reforzar la religión para afianzar la identidad. ¿Por qué? Porque las fronteras estaban en ese momento cambiando de lugar por las grandes potencias de esa época, los persas, los romanos. Entonces había que encontrarle una solución que fuera no por las armas, sino una forma más sofisticada y que las fronteras, si desaparecen o no afectaran. Cuando vos explicas esto, un joven lo va a entender porque es algo actual. Habla de estrategias, habla no de soluciones mágicas. Yo creo que es más el interés, o sea, llega más al chico de esta forma que estás explicando vos, porque yo tuve a los Bartabet del Mojitarián. Te explicaban la historia, viste, así, superficial. Si en este momento vos tuviste que aprender la forma de llegar a los chicos de otra forma, la historia armenia, porque dirán, uy, qué aburrido, vamos a hablar de historia. La historia es hermosa, es hermosa. En realidad, es fascinante. Es hermosa, realmente sí, es muy hermosa, realmente, más si te lo explican de tal forma, como lo estás haciendo vos en este momento. Pero, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, cuando los explicaban los Bartabet, yo también no tuve Bartabet, pero las maestras que nos contaban la historia, lo que pasaba es que en el momento ese, estaba bárbaro todo el tema Sí. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de otra generación. Sí. Ahora ya tenemos en las escuelas cuarta y quinta generación de nacidos acá en el país. Claro. Y lo que tenemos es que ha habido una lógica de degradación, no es la palabra degradación, pero no se me ocurre ahora. Es decir, la carga armenia en la comunidad ha bajado. Claro, sí. ¿No? Entonces, o sea, lo tenés que reformar para que los chicos se interesen. Claro, en este momento es primordial que el chico sepa historia porque va a ser su identidad, si lo planteamos de esta manera. En ese momento nosotros ya la identidad casi la traíamos de casa y lo que hacíamos era desarrollarlo. Entonces no nos afectaba si era a través de una leyenda o no. Sí. Hoy fíjate, el problema de identidad lo tiene el planeta, no es un tema armenio. No, para nada. En la Argentina o los países occidentales donde hay comunidades de otros orígenes, también tienen problemas de identidad. Fíjate, en la Argentina, qué sé yo, los tobas del Chaco, los com, también tienen problemas de identidad. Claro. Obviamente que nosotros tenemos que enfrentarlos de una forma y ellos lo enfrentarán de otra manera. Ahora, el tema nuestro es que nosotros tenemos que sobrevivir porque no es una garantía que la pequeña República de Armenia sea el único lugar donde hayan armenios, porque en definitiva ahí hay 3 millones de armenios, en el mundo somos 10 millones. Sí. Entonces, las comunidades tienen que sobrevivir, pero tienen que sobrevivir con una identidad
que compita o al menos esté a la par con la segunda identidad, que es en el lugar donde estás. Claro, claro. Por ejemplo, me acuerdo que en una época era muy común en las discusiones, eso es la ventaja de tener unos años más, ¿no? Y decían, ¿y vos sos armenio o sos argentino? O si Armenia y Argentina están en guerra, ¿por qué lado vas a ir? ¿Para qué lado vas a ir? Es verdad. Sí, ¿no? Fíjate que ya en ese momento se veía que había dos identidades diferentes. Exacto. Pero, ¿sabes qué? Una vez Aznavour, cuando le hicieron una pregunta de estas, él dijo que él era 100% francés y era 100% armenio. Exacto. ¿Pero por qué? Porque una identidad en realidad no molestaba a la otra, porque se llevaban a cabo en ambientes diferentes, en situaciones diferentes, ¿no es cierto? Sí. Si bien por supuesto, influían uno en otro, porque en definitiva somos una sola persona, ¿no? Exacto. Pero la distinta identidad es comprensible ahora. En ese momento no era comprensible. Uh-huh. Pero ahora vemos que existe esa dualidad, pero una dualidad en uno, ¿no? Sí. Por lo tanto, el refuerzo de la identidad tiene que ser sobre cosas basada y además en la tiene historia, que ser, ¿no? O sea, sobre todo eso. Qué sé yo, o sea, la sangre te tira. De por sí, yo creo, por más que seas descendiente, la sangre te tira. Pero hay que reforzarla de tal forma que que el interés que tengas por tu origen sea necesario, ¿no? Y sí, y además hoy en día hay una ventaja que todavía no la hemos usado en todo su potencial, que es la posibilidad de ir y venir a Armenia muy fácilmente. Uh-huh. Acá, comentando con amigos no armenios, a ellos les fascina cuando vos le contás que en la esquina de un habitante de Yerevan, en la esquina tiene un edificio que fue hecho en el año 1200, y a 3 cuadras hay un resto de hace 3000 años, y también él vive en un departamento que tiene 10 años. La convivencia de la historia real, ¿no? Exacto. Entonces, el hecho de que uno puede ir, ver, tener una relación más fluida, eso va a ayudar, pero no lo hemos sabido, no lo sabemos. Eso hay que planificar. Ajá. No se puede dejar al azar. Nosotros creemos que todo se realiza mágicamente. Bien. Hay que trabajar. En este momento, en una época, la culpa de todo lo que pasaba era de los turcos o de los rusos. Sí. Pero nosotros vivimos en la Argentina. Los problemas que tenemos acá no viene del lugar físico donde está Armenia. Todos nuestros problemas somos nosotros los problemas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos en un medio diferente. Armenia o los armenios en general, a través de la historia, han desarrollado una identidad que les permitía sobrevivir en lugares hostiles. Uh-huh. Imagínate, el Imperio Turco era un lugar hostil, Medio Oriente es un lugar relativamente hostil, Sí. En lo religioso, en lo social, en lo que fuese. Pero cuando esa misma gente viene a parar a Sudamérica, Claro. viene a la Argentina, imagínate que vos decís, viste, y nosotros mantenemos nuestro idioma, qué bueno, te dicen, qué bien, y tenemos escuelas pero es excelente, y tenemos diarios y qué sé yo, pero qué fabuloso, esto no pasa en otro lugar. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Toda la estructura, digamos, armenia, que está preparado para un lugar hostil, acá se muere porque el lugar no es hostil, al revés. Claro. El local lo ve como si fuera una cosa fabulosa, ¿viste? Que mantengas tus orígenes, tus raíces. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a fallar. Y bueno, esto podemos dejarlo pasar, no es tan urgente, qué sé yo. Y llega un momento de que te das cuenta que te estás quedando en la mesa, le falta una pata, ¿no? Claro, y ustedes están buscando la forma
de lograr que se incentive nuevamente eso, ¿no? Y sí, mira, nuestra colectividad es bastante, vamos a usar una palabra detonante, ¿no? Es muy de un lado o de otro, ¿viste? Exagerada. Nosotros generalmente todo lo vemos mal. Y es obvio de que si tenemos 100 años casi, o más, debemos haber hecho algunos aciertos y algunos errores, obviamente. Nuestra comunidad estuvo enfocado mucho en el aspecto de la cuestión armenia, la causa armenia. Ajá. Y no se le dio mucha importancia a toda la parte, el bagaje cultural, tradicional, histórico, ¿sí? ¿Y qué resultado tuvo todo esto? Vos me vas a decir, desde el punto de vista de la cuestión armenia no hemos podido hacer nada. ¿Qué hicimos? Sí. En realidad, cuando fue el 100 aniversario del genocidio, Sí. todo el mundo estaba esperando que los países receptores de armenios, la mayoría, iban a ver en cadena, iban a reconocer el genocidio, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No había cierto clima de que algo va a pasar. ¿Qué pasó? Nada. Pasó. Ese año no sé si Pasó. hubo un país o dos países que... No. Absolutamente. Lo más trascendente que hubo fue un reconocimiento que hizo de que no hiciera falta el reconocimiento de otros, que fue lo del Papa. Ajá. Ah, sí, tenés razón. Sí. El Papa permitió que desde su propio púlpito los armenios dijeran lo que tenían que decir, y él reforzó diciendo que en el mundo hubo 3 genocidios Sí. y el armenio había sido el primero. Bien. Bueno, el Papa es argentino. Sí. El resultado de que el Papa haya dicho eso es el resultado de los 100 años que hemos trabajado en la Argentina para que todo el mundo conozca, nos hemos relacionado, etcétera, etcétera, esas instituciones, los grupos, bueno, todo. El resultado fue ese. Claro. Ese fue un gol de la Argentina. Claro. Mira vos. Mira. No lo vemos nosotros, ¿sí? Porque creemos que, bueno, es una cosa personal. Bueno, resulta que el Papa cuando vivía acá tenía relación con nuestro Zorpallán. Nuestro Zorpallán es producto de que la comunidad mantenga una iglesia fuerte, etcétera, etcétera. Quiero decir de que no le quito los méritos personales a nuestro Zorpallán, al contrario. No, seguro. Pero estoy diciendo que el resultado es el trabajo que se hizo durante 100 años, de todo tipo. Ahora, después, en los otros aspectos hemos fallado mucho. Entonces hoy un joven realmente de su bagaje, digamos, qué sé yo, de sus tradiciones, de su cultura, no sabe nada. Ujú. Ahora, Discúlpame, la Sí. generación anterior tampoco sabe nada. sí. No, Pero no. ¿sabes por qué? No es porque somos malos si no lo hacemos, todo tiene una relación. La primera institución que hubo en la Argentina, ¿te imaginas cuál fue? No, a ver. El no fue bárbaro, porque esto le pregunto a todo el mundo y la pifian todos. No. La primera institución que tuvimos fue la Unión de Huérfanos Adultos. Ah, mira vos. Esa no ¿Por qué? sabía. Porque la comunidad armenia de la Argentina, en sus inicios, gran parte de los que venían acá habían sido huérfanos. Claro, claro. Entonces, imagínate, los años de genocidio, más lo de post-genocidio, esta gente estuvo viviendo en orfanatos, en villas miserias. ¿Qué podés haber agregado a tu solo conocimiento de que eras armenio y que eras Claro, perseguido? claro, fueron, o sea, se juntaron para decir, bueno, ¿qué hacemos juntos? Nada más. Imagínate, mira, yo estoy en otras cosas, como es el conjunto de danzas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Las danzas armenias acá empezaron a presentarse al público o a armar un conjunto. ¿Sí? En la década de los 60, antes nadie sabía lo que era un baile armenio. Sí. ¿Pero por qué? Imagínate, la gente esta que creció como huérfanos, ¿qué oportunidades tenía de ponerse a bailar festejando que No, seguro.
Nada. Y lo mismo digo respecto al canto, aunque el canto es más fácil, ¿no es cierto? Pero quiero hacer esta salvedad porque no hay que ser tan pesimistas. Hay que poder... Sergio, sos una maravilla hablando la historia. Es más, me encantaría tener todo en otra oportunidad te voy a hacer otra entrevista. Lamentablemente tengo 1 hora nada más. Me encantaría hacerte una entrevista mucho más prolongada, y tenés mucha historia para contar, realmente muchas cosas. Esa no la sabía, que la unión de huérfanos adultos, te digo la verdad. Es más, nunca lo leí en un libro eso, nunca. ¿Vos? Es por eso que hacemos diagnósticos equivocados. Nunca. No es que seamos incompetentes, sino que los diagnósticos se hacen sobre información. Sí, sí, sí. Entonces la estrategia también lo armás con información. Ahora, cuando vos no tenés la información, llegás a cosas equivocadas. Mira, te voy a decir una cosita y después pasamos a tu tema, sí, a la cual me convocaste, ¿no? Pero en la década de los 70, acá en la Universidad Católica Argentina, que en la cátedra de Sociología, sí, estaba la profesora Beatriz Baldián, no sé si te acordás. Sí, sí, sí. Sí. Entonces la profesora les hizo hacer a sus alumnos un trabajo de campo como como trabajo, ¿no? Pero el trabajo iba a ser sobre los armenios de Buenos Aires. Ajá. ¿No? ¿En qué situación estaba la comunidad? Ellos hicieron una entrevista a 50 dirigentes armenios, de cualquier índole, religiosa, política, cultural, lo que fuese, 50, imagínate, de todos los lados, de todos los colores, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que dio de resultado? Esto fue en la década de los 70, que la colectividad estaba en óptimas condiciones y que lo único que faltaba era tal vez un campo deportivo, alguna cosa de esas, que era cierto en esa época, pero resulta que los dirigentes estaban dando este panorama porque desconocían lo que pasaba en sus instituciones, que en esa época estaban florecientes. Sí, sí. Pero resulta que, fíjate, eso fue en la década de los 70, sí. En la década de los 80 teníamos la mitad de alumnos armenios en las escuelas armenias. Uh-huh. Y en la década de los 90, la mitad de la mitad. Quiere decir que en los 70 la cosa no estaba tan bien como para que 20 años después estuviéramos a 1/4 de población armenia en las escuelas. Sí. ¿Te das cuenta la proyección? Sí, sí, sí. Sí, eso, eso es el problema, ¿no? Que es bueno, existencial. Entonces el tema a veces es que si vos no tenés información, preparás tus proyectos y te salen mal. Seguro. Y vos crees que estás bien. Bien, bien. Lo dejamos ya para otra entrevista. Sergio, Esto da para mucho. Para mucho, me gusta. Y es un tema polémico, pero que no son temas agarrados de los pelos, sino son las realidades actuales. Entonces las estrategias, nosotros no podemos copiar el sistema que utiliza el Líbano para solucionar sus problemas. Nosotros tenemos nuestros problemas totalmente porteños. Sí, 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 sí. O argentinos, si queremos hablar también de algunas localidades del interior que tienen gran población armenia. Vamos a otra pequeña pausa y después vamos a redondear toda esta conversación que realmente es muy positiva, porque realmente nunca me enfrenté a hablar sobre el tema de la situación que se está viviendo de la comunidad, no solamente de Armenia mismo, sino de la comunidad toda, ¿no? De acá de la Argentina. Vamos a esta pequeña pausa y hablamos. Muy bien. Sí, bueno, Sergio, seguimos con esta conversación que es muy interesante. Lamentablemente tenemos tan poco para poder expresarnos, ¿no? Del tiempo, ¿no? Sí, o sea, ¿vos estás dando cátedras aparte de en alguna universidad, algo? Mira, en este momento, ¿sabes lo que estamos tratando de hacer? Aunque la pandemia nos cortó todo, ¿no? Sí.
La idea era hacer un cambio estructural en la parte de la educación armenia en las escuelas. Sí. Pero bueno, nos cortó todo esto. Claro. La historia en la parte armenia, ¿cómo se...? ¿Es lo mismo que la historia argentina se divide en primer año, segundo año y todo eso, sí? Sí. O sea, primero se habla sobre lo que es la antigüedad. Pero depende de las escuelas, ¿no? Ajá. Por eso también acá viene otro tema, ¿no? De que unificar un poco también el criterio para que todas apunten a lo mismo. Bien. Por supuesto que cada escuela tiene también para aportar lo suyo, que es la experiencia que ha tenido. Ajá. Entonces la sumatoria de eso, más las nuevas estrategias, tendría que ser a lo que tendríamos que tender, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, teníamos unos proyectos espectaculares que ahora no. Bueno, nunca pero obviamente tarde. Que no será ahora, será el año que viene. Nunca pero es tarde, cuando la dicha es buena, dice. Así que sí, yo lo que sí noto era que ahora que preguntás en otros ámbitos, veo que el tema armenio ahora es objeto de estudio o al menos de interés. Sí. de la sociedad en la cual estamos insertados. Ajá. Hay muchísima gente a nivel universitario y más también de que trata de bucear un poco en lo nuestro, Sí. sea en las distintas áreas que sean, es decir, no necesariamente la historia, ¿no? Uh-huh. Sí, yo lo he visto los movimientos migratorios. Exacto. La arquitectura, la música, y a veces no tenemos material para entregar, porque la mayoría de lo que tenemos en español sí. es justamente abarca los temas que tienen que ver con el genocidio y toda esa época, ¿no es cierto? Que también es lógico porque la comunidad nació del genocidio. Claro. También es lógico, Claro. ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, pero realmente a la gente no está desesperada por enterarse del genocidio. Está instalado, por suerte, ya se instaló en la década de los 90. Sí. Pero ahora tenemos que ampliar el tema porque, bueno, les interesa absolutamente todo. Exactamente. ¿Vos las clases las das en armenio o en castellano? Nosotros hace mucho que no utilizamos el armenio para dar clases de nada. Ajá. ¿Por qué? Porque acá también hay un problema. Ahora hay una generación que desconoce el idioma. Sí. Al no ser armenio hablantes en casa, Ajá. al ya no estar el abuelo, porque ya el abuelo era el que hablaba en armenio, entonces claro, forzosamente hablabas en armenio. Exacto. Entonces, el armenio dejó de ser vehículo de comunicación, ¿no? Sí. Y además, si hay un poco de armenio hablantes, es un nivel de armenio que Claro. es de entrecasa. Exactamente. Entonces, es muy distinto a las generaciones primera que nació acá y la segunda, que como venían con un armenio normal, lo que hacía la escuela era elevarlo a que en vez de ser armenio oral, fuera ya alfabetizado, reforzar el vocabulario y después entrabas en temas como historia o cualquier otra. Sí. Entonces ibas incorporando en el mismo armenio. Sí. Desde eso te puedo asegurar que fácil, desde los 80, ¿no? Sí. Ya empezó el movimiento de ver si se podía hacer las materias que no fueran lengua, Ajá. hacerlas en castellano. ¿Por qué? Porque ganábamos tiempo. Claro. En vez de que el chico se tuviera que aprender todo el vocabulario Claro. para poder analizar una sociedad, Sí. ¿no es cierto? Que necesitas un vocabulario específico, utilizar el castellano como vehículo, ¿no es cierto? Sí. Además que tenés pocas horas para hacerlo. decirlo. Entonces, ya en los 90 arrancó en castellano y yo creo que hoy en día todas las escuelas lo dan en castellano, ¿no? Bien.
Eso, por un lado, facilita, pero por otro lado es un gran problema, porque también te necesitas material en el idioma Ajá. local, es decir, en castellano. Si vos querés, qué sé yo, algo sobre las danzas armenias, en castellano no hay nada, Ajá. pero tampoco hay sobre las costumbres. Ajá. Y tampoco hay, entonces, un poco estuvimos produciendo eso, ¿no? Claro. Y ahora con el tema esto del encierro de la pandemia estuve haciendo unos libritos Bueno, virtuales que después te voy a mandar dale, con me encantaría. temas históricos o culturales, lo que sea, en castellano, muy ilustrados, no muy largos para que no sea No, como un libro, pero no tan corto como claro. como un artículo periodístico, ¿no? Ya estuve viendo en internet cómo explicabas por qué la bandera armenia tiene los 3 colores, cuál era el significado. Vos sabés mucho de eso también, el escudo por qué. Bueno, pero esas son temas que te digo la verdad, te voy a llamar en otro momento y vamos a hablar, porque las costumbres armenias son mitos para nosotros y no sé si se siguen utilizando en el momento actual. Y estamos llenos, ¿no?, de esas costumbres tradicionales, ¿sí? Así que vos sabés mucho de eso. Bueno, Sergio, te agradezco mucho y te voy a llamar de nuevo, Prepárate porque me encantó todo tu expresión de lo que es la historia armenia. Muy interesante, te digo la verdad, muy interesante. Cosa de que si uno en nuestra época lo hubiésemos tenido, como lo estás explicando ahora, tal vez hubiese, qué sé yo, hubiese hecho algo más sentimental lo que es todo la historia. Bueno, Sergio, te agradezco y bueno, para la próxima ya hablaremos sobre tradiciones. Bueno, hasta luego. Muy bien. Bueno, gracias y muchas gracias. Muchas gracias a vos también. Chao, chao.